¿Te vas a presentar a las elecciones, Pepe? Municipales. Vamos a empezar duro, vamos a empezar fuerte. Pues la verdad es que sigo en esa reflexión que ya he comentado en alguna que otra ocasión, en la que estoy desde hace meses. Cada día me siento más presionado porque yo siempre he sido una persona, te consta además, con un sentido del servicio de lo público muy acusado. Es evidente que es muy difícil sustraerse a la responsabilidad que genera ver el estado de decrepitud que tiene la sociedad, la pérdida de pulso, la práctica desaparición en el debate político metropolitano de la Bahía de Cádiz, urbanístico, cultural. Todo eso, de alguna manera, ha impelido a muchísima gente a aproximarse y contarme sus cuitas y decirme que qué voy a hacer yo en estas circunstancias tan complicadas por las que la ciudad atraviesa, y que lo es. Yo puedo decir que hoy soy un ejemplo un poco deteriorado. Una señora no hace tanto tiempo me dijo, quizás si ve este podcast se acordará, usted, señor Barroso, ¿qué piensa hacer con su pueblo? Yo nada, señora, le dije, yo ya no soy el alcalde, pero nada le motiva, ni siquiera poder decirle que este pueblo se ha convertido en un, no sé si me dijo, escenario o pueblo hostil para con los mayores. Yo, que no lo soy todavía. ¿Mayor? Mayor. Sí sabio, hasta para conocer mis limitaciones, le pregunté que a qué obedecía esa afirmación. Y me habló la señora del estado del lacerado. Yo hoy lo he comprobado, yo hoy me he caído. Lo que pasa es que, al igual que tú, según tengo conocido, cuando nos caemos, sea por la agilidad mental que tenemos, sea por los por la práctica. O por la práctica, en tu caso, en el mío no. Pues felizmente he girado sobre mí mismo en un momento, segundo, antes de impactar con el lacerado, y nada, todo hay que condensarlo en una rotura del pantalón. Alguien podrá decir que estoy muy moderno, y así está la situación. Y por eso, por ese sentido de lo público, por ese sentido del servicio público, difícilmente me puedo sustraer a esas obligaciones, y en ello estoy. Para empezar, ¿tú de salud estás bien? Esa es la razón principal por la que aún porque no he tú decidido. has pasado un par de baches de salud graves, y para un reto así, Pepe, un reto así no es una broma, no es ser tertuliano ni nada, son 20, como se dice ahora, 24/7. Yo he tenido un cáncer de vejiga, por lo visto bastante avanzado. Encontré una respuesta en el Servicio Andaluz de Salud magnífica, con unos profesionales de Puerto Real, del Hospital Clínico, extraordinarios, con una empatía fuera de lo normal y con una sabiduría médica que parece mentira por la edad que tienen, o por lo menos la edad que aparentan. Me cogió la doctora Sonia García, a la que estaré siempre infinitamente agradecido, y bueno, me han sacado para adelante. Tengo cada 6 meses, tengo un TAC, tengo una cistoscopia, todo va viento en popa, y aún me queda un año y algo, mira por dónde coincide con las elecciones próximas municipales, para que me den el alta, cosa que estoy convencido que me la van a dar. Lo que puedo decir es que si yo dentro de un año, con un periodo, digamos, de gracia de 6 meses, estoy en el mismo estado físico, de salud, cognitivo, que es muy importante, que tengo ahora mismo, me voy a presentar. Sí, me voy a presentar. Pero tanto una campaña como que te voy a contar del ejercicio de la alcaldía. Yo no ejerció nunca, pero tú sí. Requiere una dedicación, Pepe, extraordinaria. ¿Me entiendes? Decir que... yo creo ¿Cuánto tienes? Que ese 70, reto... 70. Y 3. Ese reto se puede enfrentar porque yo conozco gente que también lo hacen y con más que reconocido éxito. Por ejemplo, mi amigo Paco de la Torre. Yo soy amigo del alcalde de Málaga y los tiene recuerdo. 80 y algo. Y 3.
81, 82, pero va a cumplir 83 para cuando las próximas elecciones municipales estén convocadas. Y me malicio que muy posiblemente Paco de la Torre repita. Pero bueno, vamos a dejarnos de edadismo, vamos a buscar en los que se presentan o pretenden hacerlo en nombre de no sé qué movimiento político o qué ideas, vamos a buscar la sabiduría, la dedicación, la experiencia. Yo no tanto por la edad, sino por lo que has pasado, sí, sí. Que tengas la energía para llevar adelante, porque en tu época Puerto Real parecía la capital de la bahía, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Hombre, puedo decir que energizado sí que estoy. Energizado estoy fundamentalmente por una razón muy simple, porque la política, y sobre todo la política municipal, me motiva de tal manera que no he dejado de estar al corriente de todos los cambios. Me motiva porque veo y digo que mucho más difícil que crear algo nuevo es repararlo. Nosotros creamos una ciudad nueva, solamente había que ver las primeras fotografías que se hicieron cenitales durante el primer plan general que se aprobó allá por principios de los 80 y ver después las que aparecieron allá a principios de los 2000, también cenitales, donde era una ciudad diferente, totalmente diferente, con los bordes muy bien terminados, con una estructura más que acreditada como una estructura moderna, avanzada, equilibrada, una ciudad en definitiva que era capaz de conjugar en un mismo espacio diversas rentas para no crear guetos. Eso lo hicimos nosotros. Cuando digo nosotros me estoy refiriendo a aquellas corporaciones que yo presidí, pero que estaba también compuesta por gente del PSOE, también del Partido Comunista, por supuesto de Izquierda Unida, ¿cómo no? ¿Cuántos años hace que tú saliste de...? Pues va a ser, ahora en mayo, va a ser 15 años. 15 años que dejaste de ser concejal. De ser alcalde, yo no llegué a tomar posesión, era evidente que la gente no quería seguir teniéndome ni siquiera como concejal, porque pasar de ser alcalde a hacer la lista, si no la menos votada, una de las menos votadas. Hace 2 concejales. 2 concejales. O sea, de haber tenido en un momento dado 16, 2 concejales. Entonces, era una derrota sin paliativo, que puede buscarse muchas razones, pero que muchas de ellas tienen también... De las derrotas aprende más que de las victorias, claro. Pepe. O sea, una cosa que yo aprendí de esa derrota fue que por el hecho de que te voten no te está diciendo la gente que está de acuerdo contigo. Eso es fundamental. También tú te habías metido en muchos líos, Pepe. Todos los líos. Algunos luego el tiempo te ha dado la razón. Sí, bueno, caso del rey. De Juan Carlos de Borbón, sí, sí. Que aunque fuiste condenado, te buscaste un abogado regulera, ¿eh? No, el abogado fue... Mi primo Enrique Santiago. No. Bueno, regulera y tan regulera como que además la intencionalidad de aquello era crear el debate político que no se daba en España. Oye, tenemos que recurrir a la Unión Europea, a Estrasburgo, para exigir un respeto a la libertad de opinión. Por También, tanto, ¿por qué no lo hiciste? Muchas veces, Pepe, tener razón antes de tiempo te conduce a la melancolía, claro, claro. Porque te cabe pensar, bueno, yo dije aquello, no sé cuánto, el tiempo me ha dado la razón, sí, pero en aquel momento no. Felizmente no he pasado por ahí. Tanto es así... Que además eso fueron unas declaraciones tuyas en los barrios, creo recordar. Sí, en los barrios. Lo que pasa es que a raíz de aquello, la publicación en determinados medios de prensa fue motivando el debate en la medida que otros medios se acercaron a mí, empezaron a llamarme de diferentes sitios y ya yo empecé a documentar aún más todo aquello que había dicho referido al demeritado emérito y lo amplié hasta Felipe V, en 1700, cuando lo manda Luis XIV para sustituir al llamado el hechizado, Carlos II, el último Austria. En ese sentido, a partir de ahí, pues fíjate, Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Felipe IV, el que yo digo de sí, si ya entramos en el comportamiento. Pero a ti aquel papel, tú te sentías feliz con aquello.
Totalmente, hombre, y tanto. Y ahora me imagino, ¿no? Que visto lo visto de Juan Carlos de Borbón, pues claro, no sé si alguien ha venido a decirte Barroso. Nadie. ¿Qué gran razón tenías? Sí, bueno, me lo dicen muchos ciudadanos en Puerto Real, y por donde vaya, es verdad, me lo han dicho, incluso la última vez que estuve en Madrid, en un taxi iba, y no sé por qué el hombre miró para atrás, miró, comprobó también por el eco de mi voz que era el que él pensaba, y me dijo, ¿cuánta razón tenía usted? Y digo, muy bien, pero ¿y eso que le compensa? Digo, pues no. En ese momento, Pepe, pero en España existía como una omerta sobre Juan Carlos de Borbón. No te digo, claro, el hombre hizo también algunos, tuviera que ver, algunos servicios al Estado, ¿no? Sí, pero, sobre todo a las damas de las que se rodeaban. Sí, a mí me ha contado una periodista chiclanera muy famosa que ha viajado con el entonces emérito y que claro, que ahí todos veían lo que ocurría y todos callados. Claro, algunos famosos dirigentes del IBEX 35 porque también iban con sus amantes respectivas, todos callados, ¿no? Claro, lo que pasa es que a mí ese tema ya, digamos, no me motiva. O sea, ese debate ya no me motiva, el debate está servido, está en la opinión pública y ya es algo como... Aceitunita comida, no es que lo tenga preferido, sino sencillamente que no me motiva porque sencillamente cumplí el papel que el destino o la historia me hizo que cumpliese, y una vez cumplido, a otra cosa, mariposa. También eso sí, es verdad, algo que tú me has dado a entender, creo que el sentido de tu pregunta. Yo tensioné demasiado la ciudad. Yo le metí demasiada tensión, porque no era solamente hablar en favor de la República, bien, no era solamente tratar de desacreditar al Borbón y a toda su reata, que también no era solamente ser amigo de Fidel Castro, defender la Revolución Cubana, de Chávez, de Daniel Ortega, reivindicarlos incluso y defenderlos hasta extremos que para mucha gente le resulta incomprensible. Es que era además un debate permanente sobre las controversias en la Bahía de Cádiz, sobre las posiciones en un sentido u otro. Es que te iba a hacer esa pregunta, pero digo, yo creo que el problema, Pepe, que después de tanto tu proyección sobre política nacional e internacional iba en menoscabo, o así lo veía la gente. Eso lo veía la gente así, que no era tal. De tu papel como alcalde y tú que siempre habías puesto en el centro del debate Puerto Real, su término y tal. Entonces la gente te veía y digo, bueno, y Pepe, sobre todo, está preocupado por Cuba y por Juan Carlos de Borbón, ¿por qué no se preocupa de Casines o del barrio Sobre Jarana? todo porque coincidió además con unos momentos dificilísimos. 2007, cierre de Delphi. 2008, desplome de la actividad inmobiliaria. Implosión de todo el sector financiero, bancario, vinculado o digamos, o afectado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y por tanto, crisis absoluta. Entonces, ¿qué ocurre? Aumento del desempleo, falta de recursos municipales. Entonces hay un momento en que dice la gente, ¿por qué no te dedicas a lo tuyo, Titi? Y te olvides de los demás. Pero es que yo era capaz de llevar todo esto por delante. Y yo le decía a Antonio, y Antonio Noria, me refiero a ese Antonio, por eso digo el apellido, amigo mío, primer teniente de alcalde, delegado de urbanismo, me lo reconoce. Nunca trabajamos más que en aquella época, pero nunca obtuvimos menos rédito político que el obtenido en aquella época, fundamentalmente por mí. Yo lo reconozco, fundamentalmente por mí. La gente se harta de tanta tensión, la gente se harta de tanto estar en el ojo del huracán por razones que no tienen que ver con el interés de la ciudad, o en apariencia no tiene que ver con el interés de la ciudad. Volviendo al principio, la gente a lo mejor decía, es más importante resolver la acera del barrio Jarana, que además lo es, las contradicciones. Sí, que además lo es, lo es. Yo creo que sí. Porque a mí la gente no me eligen como ministro de Exteriores, como decían que yo era, casi. A mí me eligen como alcalde de Puerto Real,
atiende primero a las cuitas del ayuntamiento y de la propia ciudadanía y deja aparcado. Sobre todo porque es que a mí me ha votado todo el mundo en Puerto Real, gente multiideológica, por llamarlo de alguna manera. He tenido muchísima gente de Puerto Real. Un amigo común tuyo, conservadores, de Emilio de la Cruz y mío, Aldaiturriaga, sí. siempre me decía que a ti te votaba la derecha de Puerto Real. Sí. Que para tener esos resultados, Pepe, con claro. tantos concejales, y sobre todo no va a ser y voto. no solamente eso, teniendo en cuenta la propia composición sociológica, sociopolítica de la ciudad. Me votaba mucha gente de derecha, sin duda. Y tengo muchísima gente de derecha en el grupo de mis mejores amigos, de toda la vida de Dios. Me refiero no a una derecha ultramontana, sí, yo te entiendo, fascistoide. Gente que en otras elecciones vota a PP. A PP. Me refiero a gente normal, que tiene un sentido de la vida ultraconservador, que lo que le produce estabilidad emocional, estabilidad política, estabilidad económica son las políticas de ese partido, pero que después son ciudadanos de a pie que le gusta que alguien venga con independencia de que sea un rojo o no, a arreglarle la acera. Y luego tú contaste siempre, Pepe, con el apoyo de dos Antonios, de una manera o de otra, que era Antonio Yélamo y Antonio Rivera. Sí. Estábamos hablando de tu salud y tengo en la cabeza una portada del Diario de Cádiz, tú en un bote, cuando se iba a hacer, creo que era cuando iba a hacer lo de Dragados, que, claro, el término municipal de Puerto Real, tú tienes una idea acertada a mi juicio, de que estrechar la bocana de la bahía. La bocana de la bahía iba a aterrar. Claro, ahí está, los hechos están ahí. Y te fuiste con un bote, y estaba con un bote para oponerte a aquello. Y aquello fue portada del Diario de Cádiz. De resultas de aquello se hizo el paseo marítimo. Que fue que tú decías, pues el ayuntamiento se opondrá, mandaremos a la policía local y no sé cuánto, no sé qué, y conseguiste que te hicieran el paseo marítimo. Hay una leyenda urbana en Puerto Real, incluso malintencionada, que dice eso, lo que pasa lo dice sin el detalle. Y aunque el demonio está en los detalles, el diablo está en los detalles, hay que decir que en ocasiones los detalles son fundamentales para conocer el contexto. Fernando Palau Taboada, a la sazón director general de Puerto, se llevaba conmigo, de costas y Puerto, se llevaba conmigo como los perros y los gatos, pero era casi a nivel de insultos, de desaires, era una cosa extraordinaria. Yo recuerdo, no sé si era la ley de Puerto o era la ley del suelo de aquella época, el artículo 180.2, creo que era de la ley del suelo, exigía, o de alguna manera entendía como necesario, que a los ayuntamientos en la zona portuaria se le diese trámite de audiencia para que opinase sobre la actuación portuaria. Es una competencia exclusiva del Estado. Entonces, bien, pero ¿qué decía? En caso de que el ayuntamiento se opusiese, perdía automáticamente esa capacidad, porque no llegaba hasta el extremo de impedir que se ejecutase, y se le aplicaba el artículo 180.2 de la ley de costa o la ley del suelo, ya no recuerdo exactamente, creo que la ley del suelo, dejando sin capacidad alguna de maniobra a los ayuntamientos. Aquello trajo consigo una controversia fuerte, dura. Aquella portada hizo más daño, o mejor dicho, más por la posibilidad de resolver el problema del paseo marítimo de Puerto Real, que estaba ahí absolutamente obturado, el proceso, que cualquier otra diatriba que yo le hubiera dedicado a Palau Taboada. Pero se hizo, Pepe. Sí, pero espera, quiero decirte, un día es que te digo porque Cádiz se pagó su propio paseo marítimo. Y a ti te lo hizo el gobierno de España. Ahí va. Entonces, sabiendo yo que no teníamos capacidad de maniobra ninguna porque la ley no nos permitía capacidad alguna,
lo que hice fue firmar la paz con Fernando Palau Taboada. Fernando Palau Taboada tenía un subdirector general que había sido camarada del Partido del Trabajo. Era el responsable de las relaciones, responsable del Comité Central, de las relaciones con los sectores progresistas de las Fuerzas Armadas Españolas. Se llamaba Paco Rueda, recientemente fallecido. Paco Rueda llama un día a Eladio García Castro. El camarada Ramón Lobato. Camarada Ramón Lobato, en aquel momento gerente de la Exubi, y le dice: Eladio, hace falta que Pepe deje de generar más controversia, más conflicto, que se dé un abrazo con Fernando Palau, esto lo tenemos que arreglar, bla, 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 bla. Eladio y yo fuimos a Madrid y vimos a Paco Rueda. Y quería ver Paco Rueda si efectivamente había esa disposición por mi parte. Sabiendo como sabíamos que ya no teníamos capacidad de maniobra, porque luego hubo por ahí algún farsante, porque se las da de historiador, que dijo que yo había vendido la salud del polígono del río San Pedro, concretamente de la zona residencial, para conseguir un paseo marítimo para Puerto Real. No fue así, fue simplemente que hay un momento en que tú te das cuenta que no tiene sentido, porque es una batalla perdida, puesto que la competencia en exclusiva era del Estado, de poner los puertos donde les diese la gana. En ese caso, me acuerdo, fuimos al Jardín de Canalejas, llovía como esta mañana en la bahía de Cádiz, y fuimos y lo llevamos al peor sitio de aquel vertedero de escombros que era el paseo marítimo. Que fue una actuación de cirugía urbana y de recuperación de la fachada histórica que se había convertido en una trasera despreciable bajo el agua, como dicen en Cuba, bajo las balas. Nos cayó un estacazo de agua descomunal. Allí en la esquina de la calle Concepción, al final, con lo que era la esquina más al sur de la barriada de Matagorda. Bien, allí nos dimos un abrazo. Se empezó el proyecto, se hizo el proyecto, se ejecutó el proyecto. Bueno, hay que decir que eran formas de negociar que surtían efecto, pero porque se partía del reconocimiento de tus propias capacidades. Y bueno, creo que fueron una serie de astros positivos que se alinearon y se consiguió el paseo marítimo. Hoy eso es imposible. Y es imposible sencillamente porque, a no ser que sean miembros del mismo partido, y no siempre consiguen lo pretendido, nada más que hay que ver el cobazo que le está dando permanentemente por Moreno Bonilla a Cádiz, pero a no ser que sea una cosa así de esta manera, como sucedía en época de Teófila, hoy la capacidad de seducción de los políticos municipales que yo conozco en la zona ha desaparecido. También, no Pepe, existe. Es que pasó la época de los grandes alcaldes. Ya no hay. O sea, la época en que estaba José Luis Medina, Fernando Tejedor, Serafín Núñez, estaba tú, estaba Pedro Pacheco. Teófila más que Carlos Díaz, porque Carlos Díaz era un pusilánime. Para que ninguno de los dos han entendido la bahía de Cádiz. Bueno, José María González menos aún. Y de este, que es de Jerez, no hablemos. Sí, pero quiero decirte, me refiero a alcaldes con una personalidad muy acusada, capaz de dar un puñetazo en la mesa, gente... Conociendo... Eso ya no hay, ninguno, en ningún lado. Conociendo la administración, conociendo la técnica de la gestión, de la seducción, la técnica expositiva, hay que saber exponer los temas para que termines enganchando a la administración. Aquí hemos tenido situaciones, estamos teniendo en Puerto Real una serie de situaciones que dice uno, pero ¿cómo es posible que no haya habido el menor gesto? La alcaldesa de tu pueblo, yo no la conozco, vaya eso por delante, ¿no? No tengo nada contra ella ni a favor. La gente dice que es buena persona, sí. Que lo será, sí, cuando la han votado. Esa familia son todos muy buenas personas, o sea, todos y todas, todos. Pero claro, ahí... Empezando por el padre. Hay buenas personas, pero que no sirven para ser alcalde. Entonces, tengo la sensación de que le falta, primero, la claridad, es una sensación, de qué quiere hacer con Puerto Real, y segundo,
la energía para llevarla a cabo. Es una sensación que yo tengo, ¿no? De lo que yo observo desde fuera vía medios de comunicación. Yo hace años que no vivo en Puerto Real, entonces no tengo otro elemento de juicio más que la observación derivada de los medios de comunicación. Mira, un gran hombre del siglo XX y parte del XXI dijo una vez que no es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado, porque la mentira te afecta al conocimiento, pero el reflejo condicionado te afecta a la capacidad de pensar y por tanto de actuar. Puerto Real está ahora mismo lleno de reflejos condicionados. Alguien dice, ¿por qué no hace esto? Y automáticamente, porque no tengo dinero. O ¿por qué no hace esto? Automáticamente, porque Barroso convirtió en una auténtica ruina las finanzas municipales. O ¿por qué no hace esto? Bueno, no hacemos esto porque la trampa, la deuda que dejó Barroso. Un día, un colaborador del Diario de Cádiz, que tiene un programa en Telepuerto Real, afirmó ante mí y en presencia de aquellos que estaban en el estudio, y luego lo verían los televidentes de Puerto Real, que detrás de esa afirmación, o sea, el reflejo condicionado, pues había una falsedad, y era que los números no daban. Puerto Real siempre fue un pueblo que no eran tales las deudas esas de las que hablaban. Es un pueblo con una característica determinada. Tiene una estructura polinuclear, tiene 4 o 5 barriadas más allá del casco histórico. Estamos hablando de que desde el Marquesado hasta el río San Pedro puede haber una distancia en línea recta de 12 kilómetros, conectado además por sistemas generales de comunicación, por infraestructuras básicas comunes, en definitiva, por cargas urbanísticas que el ayuntamiento tiene que atender, por obligaciones urbanísticas. Bien, quiere decir que la densidad de población es muy inferior a la que tiene, por ejemplo, San Fernando, que tiene un término municipal muy pequeño, muy condicionada por los humedales, sí, por la zona marítimo-terrestre. Y un núcleo urbano muy compacto. Y un núcleo urbano muy compacto. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene unos gastos por habitante de mantenimiento de la ciudad mucho menores que los que pueda tener Puerto Real. Le pasa lo mismo. La recogida de basura, el transporte, el agua, le pasa las calles son menos. Exacto. Le pasa lo mismo a Jerez de la Frontera, con las pedanías. Bien, eso es un argumento. ¿Qué te iba a decir una cosa? Pero claro, se vive mucho mejor en mi pueblo. Te iba a contar una anécdota que a ti te va a hacer gracia, que me pasó a mí. Digo, relativo a cuando uno tiene responsabilidades, ¿no? Y tiene que hacerlas y no poner excusas, ¿no? La primera vez que yo trabajé en un periódico fue en La Voz del Sur de Jerez. No sé si te acordarás, que el periódico del Movimiento. Sí. Estoy hablando del verano del 78. Y entonces el redactor jefe, Enrique Falcón, era un tipo del antiguo régimen, tal. Un día me encarga a mí que fuera a hacerle una entrevista, yo haciendo prácticas allí, a Lord Snowden, el que era fotógrafo, marido de Margarita. Esa. Y empiezo a ponerle excusas. Bueno, este hombre, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces me cuenta lo siguiente. Él dice, durante la guerra de Cuba, llaman al Ministerio de la Guerra a un soldado y le dicen, vaya usted a Cuba y entréguele esto a García. Y la anécdota verídica, que era Maximiliano García. Y el soldado no preguntó, Cuba, ¿qué parte de Cuba? Después le hicieron una película. No preguntó dónde está Cuba, qué ciudad de Cuba, quién es García, sino que se fue y se lo entregó a García. Sí. Bueno, pues eso es, a mi juicio, la política. Tú no le cuentes a la gente los problemas que tú tienes, que esos son para ti, ¿entiendes? En el periodismo pasa así, es decir, si a ti te encarga un redactor jefe que tienes que hacer una entrevista a no sé quién, búscate la vida. Yo no quiero contar mi experiencia, porque claro, yo volví de Cuba a finales del 19, principio del 20, me cogió 3 años de la señora Amaya, posteriormente los 2 años y medio que lleva, algo más, de la señora Aurora Salvador. ¿Y antes no te pilló Rory?
No, yo con ese señor yo no tengo ningún tipo de relación. Porque hay límites, para todo hay límites. Y entonces quien traspasa esos límites, y no creo que deba de aprovecharme en esta situación ahora mismo de la que disfruto, ¿no? Para mencionar cuáles son esos límites que se traspasaron, pero cuando se traspasan determinados límites, bajo mi punto de vista, pues te queda el único recurso de no hablar más con ese sujeto, no tener la menor relación con ese sujeto y pasar absolutamente de su vida y de sus milagros y de sus prácticas. Pero no es el caso de mi relación con la señora Maya o con la señora Aurora Salvador. Y con algunos de los miembros de su partido, o en este caso de su conglomerado, como es el caso de la señora Salvador y la confluencia. Pero si a mí se me ocurriese algún día de saltar por encima de las obligaciones que uno contrae cuando en privado se te pregunta determinadas cosas, se te cuenta determinadas otras, cuando se te requiere para dar una opinión y además la justifican hablando de carencias y hablando de dificultades y hasta de conocimiento. Uno lo menos que puede hacer es conservar ese principio que se supone que debe de cada uno respetar, de la privacidad, sobre todo cuando son conversaciones privadas, sin que la pueda uno utilizar. Pero si yo me dedicara a saltarme a la torera ese principio, la gente se sorprendería de manera extraordinaria. Pero voy a dar solamente un dato que no tiene que ver con estas dos personas mencionadas, sino con los 4 que me han sucedido, 3 mujeres y un caballero, en este caso el señor Romero. El Plan General de Ordenación Urbana, tú sabes que Puerto Real ha sido siempre una referencia nacional. Nosotros hemos hecho en Puerto Real 4 planes de rango superior, 3 planes generales de ordenación urbana y un plan de reforma interior del casco histórico de Puerto Real. Todas esas plazas que se abrieron, esas calles que se prolongaron, esas poligonitis que estaban en el límite del casco histórico, que se resolvieron, todo eso tuvo que ver con el plan especial de reforma interior del casco histórico. Bien, para darnos cuenta de la importancia que supone tener un planeamiento centrado, adecuado, consensuado, porque la última palabra la tiene la Junta de Andalucía en aquellas cuestiones que le son competentes o de su competencia, pero también con otras administraciones superiores, como son las administraciones del Estado, costas, puertos, carreteras, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un esfuerzo hartamente complejo para el que se necesita la sabiduría que acreditaba el equipo de trabajo que teníamos allí en Puerto Real, a la cabeza Juan Acuña Camacho. Grandísimo arquitecto. Eximio arquitecto y urbanista gaditano, felizmente todavía podemos disfrutar de él, ¿verdad? Bien, para darnos cuenta de la importancia que tiene ese documento, voy a poner un ejemplo. Chiclana, que está uno ya hasta las narices de aguantar. No tiene plan. No tiene plan general. Tiene las normas subsidiarias. Tiene del año 1966, quiero recordar. No tiene plan general. Chiclana, recientemente le han anulado una vez más el plan general que pretendía. Chiclana, que está uno harto de oír todo eso de turismo sostenible, la ciudad que crece, encantadísimos que están de tener, en vez de 40.000, 50.000 habitantes que tenía hace 30, 40 años, tener 100.000. Hoy he leído unas declaraciones del señor Román, su alcalde, hablando de por qué el hospital regional no hay que hacerlo en Cádiz, sino un hospital para Chiclana. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Es que es tan importante tener una Biblia donde buscar las soluciones al problema del crecimiento de Puerto Real, que ahora uno, después de 15 años, se aprobó definitivamente este que está vigente en el año 2010 y entró en vigor, bueno, el texto refundido se aprobó en el primer semestre del año 2011,
2011, después de 15 años, las únicas actuaciones que ha habido ha sido concretamente una, para hacer una modificación puntual de plan general y cambiar el uso de una zona verde pegado a Staldin, Marina de la Bahía, donde tú vivías, donde han puesto donde han llevado a cabo, una operación comercial que es un auténtico desastre, con un volumen descomunal, invasiva, en fin. Bueno, que está dando hacia la autopista, ¿no? La autopista. Sí, vale, ya sabes. Ves por allí, se te van a caer los palos del sombrajo. Bueno, el Plan General de Puerto Real garantizaba, a partir de su aprobación y de su puesta en marcha, que tenía que ser el año 2011, suelo para no menos de 4.500 viviendas. Solamente en el casco histórico, 1.000 viviendas en las que se llaman áreas de reparto en suelo urbano, que para obtener las plusvalías necesarias para hacer los equipamientos que faltan en la ciudad, pues habría que hacer lo que se llama una reparcelación discontinua para que, bueno, pues si aquí iba todo vivienda social y aquí de renta libre, pues no, vamos a pasar un 50% de la edificabilidad de aquí a de aquí. No tienen ni idea, ninguno, desde la señora alcaldesa hasta la portavoz de Vox, que nada más que es ella, no conocen el plan general, por Dios. Por eso decía de que no quiero hablar de las cuitas de cada uno de los que se han acercado a mí para hablar de este tema, porque soy un caballero. No tienen ni idea, no han redactado un puñetero plan parcial, proyecto de urbanización, reparcelación para meter suelo en el mercado. Ni idea, pero ni pajolera idea. Bueno, vamos a cambiar de tema, Pepe. ¿Tú sigues siendo comunista? Totalmente, claro. ¿Y el comunismo existe, Pepe? No, por eso hay que construirlo. Es como el cristianismo, ¿existe el cristianismo? Bueno, pues esto digo yo, bueno. Bueno, en teoría desde hace 2000 años. En teoría desde que Lenin y Marx lo pusieron en pie. No, porque la teoría. Decía el difunto Julio Malo de Molina, me dijo una vez una frase... Entrañable, tipo entrañable. Yo le echo mucho de menos. Y yo lo he hecho mucho de menos también. Pero era muy gracioso y Pepe, aparte a mí un tipo me inteligente. cada vez que me veías, Pepe. Pues decía Julio Malo, lo intentamos en el siglo XX, lo volveremos a intentar en el siglo XXI. Así, correcto. Por cierto, yo estaba con Julio Malo cuando llegó en un intento de poner en marcha una serie de actividades para conseguir que Volgogrado volviese a llamarse Stalingrado. ¿Tú sabes eso? No. Sí, hombre. Él tenía adoración por la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Un tipo entrañable. Es que veo, Pepe, lo hemos hablado tú y yo unas pocas veces, ¿no? El interés que tú tienes siempre por la política internacional, a veces más que por la política nacional. Te veo hablar más de política internacional que de política nacional. Bueno, ¿para qué hablamos regional? Que tú has sido diputado en el Parlamento de Andalucía. Sí. ¿Me estás haciendo la contracampaña, Fernando? No, te estoy preguntando, Pepe, que es que como esto es una conversación que he tenido yo contigo en privado, que te veo muy activo opinando en política internacional, bueno. Solamente que me llama la atención, Pepe. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, lo voy a decir así, es que yo de alguna manera, para hablar de la posibilidad de presentarme, me he visto de alguna manera forzado. No solamente por lo que veo, sino sobre todo por lo que me dice la ciudadanía. Es por ello por lo que mis ansias, por un lado, por saber, yo necesito saber qué es lo que está pasando, porque lo que está pasando fuera de nuestra frontera, más allá de los límites de nuestros predios, está condicionando lo que hay. Sí, eso es evidente. Que no vivimos solos, vivimos en el mundo, claro. Y si hay una ola ultraconservadora, llega aquí. Venía a mi amigo, como un amigo Emilio, le venía yo contando que el próximo jueves tengo una reunión, porque a otro amigo común, a Pepe Ruiz Navarro, me dirigí el otro día y le dije
Pepe, necesito que me ayudes a interpretar correctamente las diferencias entre los fondos de cobertura y los fondos de inversión. Por ejemplo, necesito que me explique cómo se puede producir una crisis de tal naturaleza que la moneda de un país se desplome en su valor simplemente a partir de actuaciones especulativas de fondos de inversión o especulativos como los de George Soros, que la haga perder todo valor, que por tanto no puedan... Yo solo que ha sido un de la libra esterlina. En el año 1992, la libra esterlina, por cierto, que no es una broma. Scott Bessent, el secretario de Estado de Comercio, creo que es, ¿no? No, de económico, bueno, como podríamos decir, ministro de Economía de Donald Trump, estuvo en el ataque a la libra esterlina. O sea, yo necesito saber con independencia, hombre, lo que no voy a hacer que me voy a dedicar en caso de que me vieran el trance de presentarme y lo hiciera y los ciudadanos cometieran el desliz, vamos a llamarlo así, de votarme y saliera alcalde, pues lo que no voy a hacer es darle la prevalencia que de alguna manera, aunque no fuera así, la gente interpretó que yo le daba a la política internacional respecto de la es una conversación que tú y yo hemos tenido en privado, que yo te he dicho, Pepe, ¿para qué vienes aquí a hablar de política internacional? Claro. Con todo los respetos, Pepe, tú hablando de política internacional, pues eres uno más, y relativamente informado, pero uno más. Cuando hablas del urbanismo de la bahía, claro. O sea, de la bahía, es que te has convertido tú en la voz que clama en el desierto. Sí. Tú eres el Bautista, el San Juan Bautista, porque ¿no te has dado cuenta que nadie habla de la bahía, Pepe? Nadie. Cuando digo nadie es entonces, ni un alcalde, ni un medio de comunicación, nadie, ni la universidad. Nadie habla de la bahía. Y hay debates que dicen, bueno, ¿dónde ponemos la política de viviendas encerrado en Cádiz? Es una locura. Los equipamientos encerrados en Cádiz es una locura. Pero ese es el debate. Yo hablo de política internacional allá donde me permiten y sobre todo allá donde me requieren. Lo puedo hacer en el Ateneo Gaditano, lo hago todos los meses. Pero es que para hablar de urbanismo no hay donde hacerlo. Es para hablar de urbanismo no hay donde acudir que se muestren interesados y que te quieran oír. Es que el otro día hubo un debate aquí en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, en la calle de San Francisco, número 26, Foro Hércules, sobre el hospital, ¿no? Lo del hospital regional. Y yo estuve allí. Y ese es un debate urbanístico, no solamente sanitario. No, está claro. Y sin embargo... No, me pareció muy sensata tu propuesta. Claro, bien. La verdad que ya es extemporánea, Pepe, en términos políticos. Ya nadie va a cambiar la ubicación del hospital, Pepe. ¿Extemporánea? Cuando hace 20 años decía Pepe Mier que se iba a financiar con los rendimientos urbanísticos del suelo... Extemporánea, a mí me parece sensata, pero fuera de tiempo ya, porque nadie se va a atrever ahora a sacar del término municipal de Cádiz el hospital. Pero bueno, nadie va a tener esa energía porque sería un jaleo. Una pregunta. Lo cual no va en demérito de tu propuesta, claro, que me parece sensata. ¿En qué órgano de dirección político-sanitario se ha tomado la decisión de que el hospital regional venga a Cádiz? ¿Dónde? Bueno, la Junta de Andalucía encargó un plan funcional y... el plan funcional... El Ayuntamiento de Cádiz lo que hizo fue modificar el Plan General de Ordenación Urbana para la parcela aquella donde estaba casa, cuando se fue casa a Puerto Yo voy a decir una cosa, el plan funcional no va a funcionar. El plan funcional no va a funcionar, sencillamente porque ese plan funcional que sirve para darle la verdadera importancia que el hospital regional tendría para la provincia de Cádiz, no es posible. ¿Cómo vas a liberar todos los suelos que están ahora mismo ocupados y donde el plan funcional garantizaría que el hospital regional de Cádiz, de la provincia de Cádiz, se convierta en una ciudad sanitaria, que es lo que definitivamente es un hospital regional? Es que no va a funcionar, es que es mentira. No va a funcionar. Y sobre todo... Pero tú no entiendes, Pepe, que ese debate, bueno, cuando Pepe Mier e Hipólito, que luego vienen a firmar el convenio Jesús Caldera, Manolo Chávez, Teófilo y tal,
era un buen momento para ese debate, que es lo que tú dices, que era las plusvalías que decían que se iba a obtener de los suelos del Puerta del Mar, era la idea de Pepe Mier, iban a servir para edificar el nuevo... Un momentito. Ese era el momento, Pepe. Sí, claro, ese era el momento. Ahora... Ese fue un debate cerrado que se quedó entre las bambalinas de los ilustrados, o mejor dicho, los capacitados políticamente para decidir, que no salió a la calle, no salió a la opinión pública. Yo lo único que recuerdo es Pepe Mier diciendo que con las plusvalías que se iban a obtener de la operación residencial que se iba a acometer en los suelos de la antigua Fernando Zamacola, por cierto, muy interesante lo que dijo sobre los suelos Pepe Blas Fernández, muy interesante lo que dijo en ese debate, que esos suelos no son de la Junta de Andalucía. Son de la Seguridad Social. Son de la Seguridad Social. Ojo, vamos a ver cómo realiza tú esos suelos para que de esa manera pueda servir para financiar el hospital regional en esos suelos. Ya te digo yo de antemano, Pepe, que ni un euro de ese suelo va a servir. Pero que sepa porque la Seguridad Social no va a ceder. Que sepa la ciudadanía de Cádiz que detrás de esta operación sanitaria hay también una operación inmobiliaria de alto calado, o sea, de gran calado y de alto standing. Porque ahí no van a ir en esos suelos con esa renta de situación tan elevada que tiene, no te olvides que es fachada a la avenida principal de Cádiz. A la avenida Marconi. Avenida Marconi. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay a la operación sanitaria, hospitalaria, hay asociada o va asociada una operación residencial de alto standing, para que esté todo el mundo clarito. Yo lo que defendía el otro día allí era lo siguiente: señores, busquen ustedes un lugar para hacer el Hospital Regional de Cádiz que tenga la suficiente renta de situación. ¿Y eso cómo se calcula? Bueno, mire usted, desde la desembocadura del Guadalquivir hasta la conexión del litoral gaditano, del campo de Gibraltar para arriba con la provincia de Málaga, hay o estamos viviendo 1.100.000 y pico gaditanos. Tú proponías en aquel debate 3 caminos, ¿no? Yo proponía 3 caminos porque es el punto de confluencia de los grandes sistemas generales de comunicación. Madrid, campo de Gibraltar, costa noroeste. ¿Tú lo ves, Pepe, como en ese debate tú eres el único? Bien, pero vamos a ver. El único en la bahía de todos los partidos, ¿eh? Sí, lo sé. O sea, en Izquierda Unida... Pues déjame que te diga una cosa. ¿Tú sabes por qué yo hablo de política internacional? Porque Purita González de la Blanca, que está trabajando en el Ateneo, me ha invitado. Pero a mí, nadie, ni a mí, ni nadie... El día 10, por cierto, viene Eladio a un debate sobre vivienda. Que yo voy a ir, por supuesto. A mí, nadie en Puerto Real está interesado. Porque es que mientras que antiguamente en Puerto Real, en nuestra época, el debate gozaba del beneficio de ser una materia muy atractiva, ahora nadie sabe por qué en Puerto Real a partir del año 2011 se dejaron de hacer vivienda protegida o sin proteger, pero en número suficiente para que no esté, como está presionando, sobre las magras rentas de los jubilados, el alquiler, el mercado de alquiler. Pero ahora ya eso no es posible, por lo visto a nadie interesa, al propio ayuntamiento al que menos. Entonces, si algún día valorasen al menos esa posibilidad, como ha sucedido aquí en Cádiz, el día 10 se va a hablar de la política de vivienda y por qué no se hacen viviendas y por qué no se deben de hacer las viviendas aquí en Cádiz, sino darle un carácter metropolitano. Y a lo mejor también hablamos del disparate del puente, del segundo puente, de los déficits infraestructurales que tenemos en la Bahía de Cádiz. En aquel momento, Pepe, claro, solamente tú y yo nos opusimos a los 500 millones ahora por 600 ya. De tu amigo Florentino. Ahí va. Pero entonces... Que era difícil oponerse, Pepe. ¿Me lo vas a decir a mí que un día me vi obligado a salir del estadio Carranza? Porque poco menos me querían pegar. ¿Te acuerdas de aquella primera página del diario de Cádiz que decía el estadio Carranza costará el doble de lo que estaba previsto? La gente me echaron a mí las culpas. Empezaron a insultarme ciudadanos que yo los conocía, que estaban conmigo en la tribuna del Cádiz. Me tuve que ir. Y luego otro debate que se ha dado
en el que Puerto Real no ha participado, sorprendentemente, es el Universitario. Bueno, que tú protagonizaste en su día y ganaste, Pepe, acuérdate, en la época de Romero Polanco, claro. Yo recuerdo, de Ramón Gutiérrez Toscano y de aquella gente, y se hizo el campus del Río San Pedro. Yo que me flagelo casi todas las mañanas leyendo tu artículo, el otro día vi que tú formabas parte de la plataforma para impedir que saliera el Mora de aquí y se fuera al hospital clínico, o fuese el hospital clínico allí en Puerto Real, en el antiguo antituberculoso. Efectivamente, entonces había ese debate. Eso estaba en la calle, el debate. No hubo debate sobre el Mora, lo de la universidad. Lo de la universidad. Yo recuerdo, para conocimiento general, Antonio Pascual, consejero de Educación. Consejero de Educación, un día nos cita. Hoy presidente de la Fundación Sevillana Endesa. Sí, señor. Nos cita a mí y a Carlos Díaz, que en paz descanse, a Sevilla. Él tenía un despacho tenía dos antedespachos. Uno en un lado y otro en otro. Bien. Antonio Pascual nos dijo a los dos lo mismo. Carlos, Pepe, necesito que junto con la nueva facultad de Derecho vaya la facultad de Empresariales, que son las que tienen que ir unidas. Yo te propongo, como no puedo quitarle a Pacheco la facultad de Derecho que está en Jerez, propongo traernos la facultad de Derecho al campus de Puerto Real y la ampliamos con Empresariales. Y dijo Carlos Díaz, no, tú puedes hacer con Pacheco lo que quieras, pero Empresariales en Cádiz. Pero hombre, si me llevo mucho más cerca de Cádiz la facultad de Derecho de Jerez, se la quita Pacheco, tú cedes motu propio o de buen grado que la facultad de Empresariales vaya unida, sea un anexo de la de Derecho, y dijo Carlos Díaz que no. Por cierto, quería comentarte algo que el otro día lo tenía en mente y tenemos no... que ir ya terminando. A ver, en el año 2012, en los años previos 2012, Cádiz, la Bahía de Cádiz perdió la gran oportunidad de que con el bicentenario del 12 hubiese un proceso de mayor cohesión metropolitana de la Bahía de Cádiz. Esos fueron los fastos del 2012. Cuando yo era presidente de la Mancomunidad propuse la recuperación de todo el sistema defensivo de la Bahía de Cádiz, ¿te acuerdas? Desde la entrada hasta el fondo de saco que implicaba Castillo de San Sebastián, ese lienzo de muralla que hay a la entrada del puerto Santa María, el fuerte de Matagorda, el fuerte de San Luis, el Trocadero. Hoy, ¿qué es lo que está pasando en el Trocadero? Que están echando a la gente, hay que recuperar el dominio público. Bueno, eso es Puerto Cochando. Sí, vamos a ver, un momento. Eso es si no hubiera sido... Chabolismo. Espérate un momentito, que yo no estoy diciendo, ni esa gente están diciendo que quieren quedarse en el dominio público marítimo terrestre. Yo lo que estoy diciendo es que se le tendrá que reconocer que si no hubiesen activado con sus lanchitas el caño, cada vez que salía y entraban, el caño estaría totalmente cegado. Lo que estoy diciendo es que sería una oportunidad histórica. Por cierto, leí el otro día que en 1948, ¿tú sabes dónde se ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Sabe dónde se ratificó? ¿San Francisco? No, se ratificó en la Plaza del Trocadero en París. Ahí fue, 1948, ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tú te vas al Trocadero en París, te vas a Piccadilly Circus, London Trocadero, un edificio victoriano enorme que hay allí, te viene a donde se produjeron los hechos históricos y lo que hay es no una cochambre, un cagadero. La recuperación de todo el sistema defensivo era lo que tenía que haber sido el centro de la actividad conmemorativa del 2012. No el puente. No el puente. Cierto. Bueno, hay que volver a intentarlo. Para terminar voy a decirte una cosa. Venga. Que esta mañana, una frase tuya que cito muchas veces, ¿sí? Que tú le dijiste a Carlos Díaz. ¿Qué le dije yo?
le dijiste, a los burros no se les pone el pelo blanco, o sea, no se quedan calvos, se les pone el pelo blanco. Se lo he dicho esta mañana a Hans, que he visto a Hans con esa mata de pelo, te lo digo porque yo tengo la teoría de que tú te tiñes. Sí, bueno. Y bueno, mira, tú nunca te he perdonado que me llamase Farmatín, pero... y yo siempre Por cierto, te miro esa mata de pelo que tú tienes, que me da mucha envidia, y siempre negra, y digo, con la edad que tú tienes... Cuando me pele le voy a dar los pelos para que tú muetes los pelos. Eso, ¿por qué no te salen canas, Pepe? Algunas tengo. Por cierto, Hans es uno de mis admiradores y seguidores en los debates políticos. Pues esta mañana se lo he dicho a Hans, digo, como dice Pepe Barroso, y lo cito muchas veces, cada vez que veo a alguien que me da mucho coraje, ¿Quiere que con te mucho cuente pelo en blanco? 2 minutos una anécdota? A principios de los años 2000, Antonio Noria y yo, bueno, yo hablé con Pedro Pacheco, ahí está Pedro Pacheco de testigo. Le digo, Pedro, me he enterado que tú tienes una gran relación con Isidoro Álvarez. La relación viene por los gustos cinegéticos de Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés. Nosotros hemos sostenido siempre, creo que bien sostenida, la teoría o la hipótesis de que la ubicación del Corte Inglés donde se encuentra actualmente tuvo mucho que ver con el trazado y desarrollo del puente. Es evidente. Y entonces Antonio Noria y yo, como estábamos implicados en la tarea, en la batalla de decir que por ahí no podía ser, que podía haber otras alternativas, hablo con Pacheco y este me gestiona un día una entrevista con Isidoro Álvarez. Fuimos, Antonio y yo, a ver a Isidoro Álvarez. Nos trató extraordinariamente. A mí me produjo una cierta sensación de que estábamos ante un tío muy inteligente, porque lo que era cuidar su aspecto, nada de nada. Una corbata negra, llena de lamparones, un traje del porter del Corte Inglés. Bien, allí estaba. Y Antonio y yo empezamos a hablar con el hombre y empezamos a meter la razón del debate en la conversación, o sea, de la visita en la conversación. Nosotros veíamos que Isidoro Álvarez iba de sus gustos cinegéticos a lo que le gustaba al tío Pepe, la Ina, los generosos de Jerez, lo que le gustaba el carnaval, y así 1 hora y media, hasta que ya se iba avecinando, se va acercando la hora del almuerzo, y pues nada, dijimos, bueno, don Isidoro, nosotros en realidad no hemos venido porque no nos gusta la caza a ninguno de los dos, a que usted nos cuente sus gustos cinegéticos, que lo hemos admitido y estamos encantados, ni sus gustos vitivinícolas, que también, y su gusto por el carnaval. Nosotros queremos saber si es cierto, porque nosotros lo afirmamos, sí, ya he visto los recortes de periódicos suyos, que hay una relación causa-efecto entre el trazado del puente y la instalación del Corte Inglés. Dice, ¿tienen ustedes una mesa reservada en Zalacaín para que almuercen? Yo pensaba acompañarles, pero como pueden ver, tengo una cantidad de trabajo tal que no voy a poder hacerlo. Por cierto, señor Barroso, me he enterado de que a usted le gusta mucho el tinto. Digo, bueno, hombre, en cantidades moderadas. Digo, esto se lo ha dicho seguro Pacheco. Bueno, yo me he enterado. Bueno, pues tienen ustedes una mesa reservada en Zalacaín. Custodio le está esperando, el sommelier, que le va a ofrecer uno de los vinos que a mí me gusta, y están ustedes invitados por esta casa. Venga, para Cádiz. No soltó prenda. Y le dije yo a Antonio, hay que ser cateto y panoli, pensar que el pavo este nos iba a decir que la relación entre el puente y el Corte Inglés estaba más que acreditada. Estará acreditada, pero no ratificada. Bueno, Pepe. Una anécdota. Ya hemos terminado. Nos podríamos tirar aquí horas. Tirar. Muchas gracias, Pepe. Nada, muchas gracias a ti. Ha sido un placer. A pesar de que seas comunista y del Real Madrid, valga la contradicción. Bueno, yo fundamentalmente por Ortega, el presidente Antonio comunista Ortega, que tuvo. Que Florentino no lo quiere colgar. No lo quiere poner, y que lo fusilaron los descendientes de Florentino. Eso. Estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, de verdad.